Hola, vamos a crear un gráfico con LibreOffice Calc. El gráfico que vamos a crear va a ser algo parecido a esto, no va a ser exactamente igual, pero este es un modelo que vamos a seguir. Así debería de quedar nuestro ejercicio. Entonces, para empezar, vamos a generar una nueva hoja dentro de este libro, a la que le vamos a llamar, obviamente, hoja 2 no, pero le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar ejercicio. Ejercicio. Aceptamos. Y vamos a copiar los datos de nuestra base, de nuestra hoja de cálculo, ¿no? Estos son los datos que vamos a utilizar para la generación de nuestro maravilloso gráfico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya que esta columna no se ve bien, extenderla. Recordad que para hacerlo lo único que tenemos que hacer es subir a las cabeceras de las columnas, donde están las setas que las identifican, y ponernos en uno de los bordes y tirar, arrastrar y tirar, ¿no? Automáticamente se ampliará el ancho de la columna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionar los datos. Sería el primer paso. Calc dispone de un asistente para la creación de gráficos. Quiere decir que los va a hacer de forma automática como él mejor considere que tiene que hacerlos. Después nosotros podemos editarlos y realizar los cambios oportunos, los que consideremos oportunos. Entonces, lo primero que vamos a utilizar es seleccionar el rango de datos dentro de nuestra hoja de cálculo que queremos que sean representados, ¿no? Así que para seleccionarlos vamos desde A2 hasta D14. Vamos a omitir el título aquí. Y ahora lo único que tenemos que hacer es insertar el diagrama con esos datos que hemos seleccionado. Una vez que lo insertemos, aparecerá de forma automática. Este es nuestro gráfico y este es un asistente de diagramas que es el que estamos empleando. Si os fijáis, a la hora de mirar el asistente podemos ya cambiar determinadas cosas. Es decir, hay 9 tipos diferentes de diagramas que podemos utilizar y el que aparece seleccionado siempre se muestra aquí abajo, ¿no? En este caso son columnas, pero podrían ser barras, podrían ser círculos, que son nuestros quesitos de toda la vida, áreas, podrían ser líneas, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con el estándar, pues directamente con el de columnas. Y en el modo normal, ¿no? Después, intervalo de datos. El intervalo de datos que estamos utilizando es el que va en la hoja ejercicio. Fijaos que primero se nombra la hoja en la que está la hoja activa, que sería ejercicio, que estaría aquí abajo, y después sería el rango de datos que estamos representando en nuestra gráfica. Y lo colocamos en serie de datos en columnas. Podríamos ponerlos en filas. Fijaos, lo único que va a hacer es utilizar cada una de las categorías de entrada, las va a utilizar como uno de los elementos de series que está representando, ¿no? Pero yo quiero los series de datos en columnas, que es lo más fácil. Y ya automáticamente se cambia. Series de datos. ¿Cuáles son las series de datos? Bueno, tenemos 3 series de datos. Food, Clothes and Entertainment. Por ejemplo, de Entertainment la vamos a eliminar. Simplemente nos colocamos aquí encima y le decimos, elimínala. Con lo cual van a desaparecer de nuestra gráfica, si os fijáis, las columnas que eran de color amarillo que representaban el gasto en entretenimiento. De la misma manera podemos añadir, veréis que aparecerá una serie sin nombre a la que nosotros tenemos que cambiarle justamente el nombre. Una vez que seleccionamos el nombre, pone intervalo para nombre. Y aquí aparece un botón que nos va a permitir seleccionar directamente dentro de la hoja de cálculo el nombre de esa serie. Y además podemos seleccionar los valores que va a tomar esa serie. Intervalo de valores, vuelvo a ir aquí y le digo que los datos que voy a representar en esa nueva serie van desde D3 hasta D14. Con lo cual, automáticamente D6, D14, ¿vale? Con lo cual automáticamente se mostrarán. ¿De acuerdo? Bueno, yo la elimino porque no me resulta útil tenerla. Es simplemente para que veáis cómo se hace. Y después los elementos del diagrama. Los elementos del diagrama suelen ser el título, el subtítulo, el título para el eje X, título para el eje Y, si queremos mostrar cuadrículas en el eje Y, que son estas líneas que nos permiten ajustar mejor los valores para saber exactamente qué valores van a tener estas alturas. Y mostrar la leyenda. Podemos mostrarla, que es esta es la leyenda, lo que nos dice qué series de datos estamos representando, o eliminarla. Si la quitamos, pues automáticamente desaparece y además podemos ubicarla dentro de este diagrama donde queramos. Entonces, imaginad el título, pues le vamos a llamar gastos, expenses in 2021.
Subtítulo no le voy a poner, voy a poner el título en eje X, que se va a llamar months, y en título en el eje Y, pues que se llamaría pues euros. Y quiero la cuadrícula en el eje Y. Vale. Y ahora finalizo. Ya tengo, mi asistente ya me ha ayudado a crear mi gráfico. Fijaos que simplemente con hacer clic encima, automáticamente lo puedo desplazar. De la misma manera que solo tengo que hacer clic en los bordes y aumentar el tamaño. Puedo aumentar, resize, puedo cambiar su tamaño. ¿Cómo puedo editarlo? Es decir, ahora quiero introducir cambios en lo que el asistente de creación de gráficos ha realizado, ¿no? Es decir, lo voy a personalizar. Todos los diferentes elementos que he añadido van a aparecer aquí. Este es una barra de herramientas muy útil que es específica para el diagrama. Es decir, si yo pincho fuera, veis que automáticamente volvemos al sistema de menús, al menú principal y a la barra de siempre, la barra de herramientas de siempre. Pero si hago doble clic sobre mi gráfico, veis que aparece ya remarcado con un borde distinto, aparecerá este menú que es específico para el formateado de nuestro diagrama. Y en él podemos elegir el intervalo de datos, podemos elegir los títulos, ocultar o mostrar la leyenda específica que queremos, rejillas horizontales, veis que podemos añadir o quitarlas, vamos a poner una más. Igualmente podemos añadir rejillas verticales para situar mejor los datos, las verticales las voy a quitar, que no me interesa, y puedo determinar cómo quiero el eje X, el eje Y, el plano lateral del diagrama, etcétera, etcétera. Es decir, podemos utilizar todos estos botones en el menú superior para realizar cambios sobre el diagrama. ¿Cómo más podemos hacerlos? Bueno, pues aquí hay un menú que es una lista desplegable en la que aparecen todos los elementos de este diagrama. Y yo puedo ir seleccionándolos y aquí al lado, cuando seleccione uno, por ejemplo, área del diagrama, automáticamente se activará este botón que está a la derecha, que pone formato de selección, y pinchando en él, en este caso es el área del diagrama, que es lo que tengo seleccionado, puedo cambiar, hacer cambios sobre el mismo. Imaginad que puedo añadirle un borde, vamos a añadirle un borde, trazo continuo, color naranja y anchura, voy a ponerlo más ancho, venga, para que se vea. Ya le he añadido el borde a mi diagrama, a mi gráfico, y ahora voy a cambiarle el fondo de color, por ejemplo. Vuelvo a hacer lo mismo, área, y puedo añadirle, dejarla en blanco como está, añadirle un color, añadir un degradado, puedo añadir un mapa de bits, puedo añadir un patrón y una trama. Imaginad que yo quiero añadir pues un color, y el color que voy a añadir pues es uno muy clarito, este por ejemplo. Y acepto y automáticamente aparecerá en un fondo así como melocotón, ¿no? Que es el color que yo he seleccionado. ¿Qué más quiero cambiar? Bueno, el diagrama, que sería esta zona, veis que aparece, esto es el área del diagrama, que sería la parte exterior, y el diagrama propiamente dicho, que sería la parte interior. De la misma manera también podemos cambiar su tamaño, es decir, cuando nos colocamos en los bordes podemos estirarlo, podemos hacerlo más pequeño, etcétera, etcétera. Bueno, pues imaginad, yo quiero cambiar el diagrama. Pues en el diagrama voy a utilizar, pues, le voy a poner un degradado. Y el degradado que voy a poner, pues va a ser, no sé, uno con este, pero no. Ese, pero no. Voy a poner uno que me gusta más. Voy a añadir uno. Voy a crear sobre este, voy a crear uno. Este color, pues, lo voy a poner aquí. Y este lo voy a poner, pues... sí, vale, venga. Y voy a cambiar tipo lineal, pero voy a cambiar el ángulo, por ejemplo. Voy a poner un ángulo 0 de tal forma que quede como dividida a la mitad. Y esto es para poner la distancia que quieres del borde, en la que se extiende uno de los colores o el otro. Voy a añadirlo, mi patrón, le voy a llamar color oro. Acepto. Y este es el que voy a aplicar. ¿Veis que aparece automáticamente ese degradado? No se nota mucho porque los colores tampoco son muy llamativos. ¿Qué más podemos cambiar? Por ejemplo, el título principal. Título principal. Voy aquí. Y automáticamente se va a desplegar otro panel de etiquetas, ¿no? Puedo añadirle un borde, un fondo, una transparencia, pero puedo cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, vamos a cambiar el tipo de letra y le voy a poner una Comic Sans de toda la vida. Y la voy a poner un tamaño un poco más grande para que se destaque más. Comic Sans, Comic Sans.
Comic Sans. Y le voy a poner un tamaño pues de 16 puntos y la voy a poner en negrita. Vale, y la aplico. Ya se ve ahí bien grande. Podríamos hacerlo de otra forma, ¿eh? Podemos hacer doble clic en cualquiera de los elementos y se desplegaría con el menú mano derecha, perdón, botón derecho, formato de título. En este caso, el formato de título del eje X puede hacer exactamente lo mismo. Veis que aparecen para los títulos básicamente las mismas características, la alineación, efectos tipográficos, tipo de letra, etcétera, etcétera. Y a este lo voy a cambiar. Bueno, pues voy a ponerle caligrafía. Cursiva y negrita cursiva. Ya no me acuerdo que le había puesto en el anterior, pero lo voy a poner así. Queda muy fino. Venga, automáticamente se cambia. ¿Que aquí no quiero mostrar el título? Pues nada, lo elimino, lo puedo poner, es decir, puedo eliminarlo también, ¿eh? Puedo hacer lo que realmente quiera sobre este diagrama. En el eje X, vamos a cambiar el eje X, por ejemplo, en el eje X. Y cambio el formato. Y voy a los números del... sí, eje X. Etiqueta, por ejemplo, las etiquetas. Podemos escalonarlas, podemos cambiar, mostrar las etiquetas, podemos quitarlas, podemos cambiar la orientación. Imaginad que yo quiero que en lugar de verse en ese sentido, pues se vea en el sentido opuesto. Pues quiero cambiarlas de lado. ¡Ja! Se cambian. Vale. Vamos a cambiar en el eje Y. Cambiamos el eje Y. Y hacemos lo mismo de antes. El eje Y, como son números, en el caso del eje Y voy a cambiar el formato de los números, ¿no? Está en formato numérico, pero yo voy a ponerlo en formato de moneda. Primero voy a quitarle el formato de origen, obviamente, porque lo que hace es, pues los cambios los podemos introducir directamente sobre la hoja de cálculo y se reflejarían en la imagen, perdón, en el diagrama, pero si nosotros queremos quitar ese formato, mantener el formato en la hoja de cálculo, pero que en el diagrama presente un formato distinto, tengo que anular este checkbox y automáticamente puedo cambiarlo. Imaginad que yo quiero ponerlo en formato moneda y no quiero que tenga números decimales y quiero que aparezca euros directamente. Vale, pues acepto. Y ya aparecerá incluida la moneda aquí, con lo cual, por ejemplo, este título lo podría quitar. ¿Qué más? Otra de las cosas que podemos hacer es pinchar en cualquiera de las columnas. Si yo pincho en las columnas, veis que automáticamente sobre ellas van a aparecer estos puntitos, que quiere decir que estamos introduciendo cambios o que podemos introducir cambios sobre ellas. Si pincho en el botón derecho, por ejemplo, puedo insertar las etiquetas de datos. Es decir, voy a poner aquí encima qué número exacto corresponde con esta altura de la columna, en lugar de tener que ir traduciéndolo en el menú, en el eje Y. Entonces introduzco las etiquetas de datos, pero no quiero que esas etiquetas de datos tengan este formato, ¿no? Entonces pincho en la etiqueta serie de datos etiquetas y le digo, mira, cambio el formato. Etiquetas de datos. Y puedo cambiar el formato de número. Pues por ejemplo no lo quiero como moneda, este sí que lo quiero solo como número. Quiero que desaparezca el código euros. Lo acepto y lo acepto. Automáticamente aparecerán los números asociados a las etiquetas asociadas a la altura de esas columnas que representan los valores de la tabla. Igualmente puedo hacer lo mismo con las leyendas, es decir, se puede introducir una serie de cambios, todos los cambios que nosotros queramos. Vale, y creo que eso es todo. Otra cosa. En las barras, si elijo una en concreto, puedo hacer modificaciones expresamente en esa barra, ¿no? Puedo hacer cambios, insertar línea de tendencia, formato de series de datos, disposición, es decir, puedo hacer cosillas sobre esa etiqueta de datos, ¿de acuerdo? Ahí está, puedo cambiar el color específicamente a esa línea, a esa columna, puedo añadir un degradado, un mapa de bits, solo a esa columna. Voy a cambiarle a la totalidad de ellas, es decir, vuelvo a hacer aquí, clic, hago aquí clic y le voy a cambiar... Porras, lo estoy haciendo mal. Ahora. Bueno, pues no me deja. Paciencia. Ahora. Y voy a cambiarle... Pues venga. Mapa de bits, venga. Veis que automáticamente aparece el mapa de bits. En este caso es el color cielo en cada una de ellas. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Creo que no hay nada que me quede en el tintero. Pues muchas gracias. Chao.